Buenas tardes, estudiantes. Les habla la profesora Ana Rojas Guzmán. El día de hoy, en la asignación de Geografía, Historia y Ciudadanía, daré a conocer la segunda unidad académica o tema 2 que trata sobre las civilizaciones antiguas, parte 1. Bienvenidos. Civilizaciones antiguas del mundo. La Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones, es decir, Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, China, entre otros. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inició en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. ¿Qué fueron las civilizaciones antiguas? Fue un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ello civilizaciones antiguas. Tradicionalmente, ha sido el periodo inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura. Algunos esquemas periódicos consideran que existen una etapa denominada protohistoria entre la prehistoria y la Edad Antigua, definida por el surgimiento de las primeras civilizaciones sin escritura. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. Desde Sumeria, en el cuarto milenio antes de Cristo, y el antiguo Egipto, pasando por las antiguas civilizaciones védicas en la India, la China antigua, las antiguas Grecia y Roma, el imperio aquemenida en Persia y la antigua Sudamérica, entre muchos otros. Cabe destacar que en el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y el proceso de urbanización, el Estado, el derecho y la ley, así como grandes religiones como el budismo y el cristianismo. La antigua China. La historia de los chinos es la narración del gradual poblamiento de los grandes valles y llanuras fluviales de China y de la expansión y desarrollo de este pueblo en su propia parte de Asia y más allá, en el continente y en las islas próximas a la costa. Ubicación geográfica de la antigua China. Los límites de la antigua China eran al norte el desierto de Gobi y Mongolia, al sur el mar de China y las selvas de Indochina, el este el mar Amarillo y el mar de China, y al oeste las montañas del Tíbet y el Turquestán. Los ríos que cruzan a la China son el Huanghu, río Amarillo, y el Yangtze-Kiang, el río Azul. Estos dos ríos nacen en las montañas del Tíbet y desembocan en el mar Amarillo.
El Huanghu es de curso muy irregular y su extensión no puede compararse a la del Yangtze-Kiang, ya que éste tiene 5.000 kilómetros de longitud y cerca de su desembocadura tiene 500 kilómetros de navegación, con una anchura de casi 35 kilómetros. Organización política de China. Del 1600 a.C. al 900 a.C. Este era la civilización palatina, que consistía en un rey como personaje principal, con actividades exclusivas como el sacrificio y la guerra. Tiene funciones políticas, militares y religiosas. Otro de ellos es del 900 a.C. al 500 a.C. Esta era la civilización con ciudades nobles, es decir, las aliadas y rivales. Estas sustituyen a la realeza anterior. Hay jerarquización basada en el parentesco y privilegios al culto. A finales del periodo, este sistema se degrada y se forman reinos que entren en guerra unos con otros. Podemos asociar a las dinastías Shang y Shu. Del 500 a.C. al 220 a.C. existía el de la crisis de la nobleza y se desarrollan instituciones, monarquías, con un Estado centralizado apoyándose en el campesino, fuente del poder económico y militar. Esta era la dinastía Qin. Organización social de China. Existen dos clases, que es las clases privilegiadas y las clases dominadas. En las clases privilegiadas encontramos los hijos del cielo. Estos eran la jerarquía más elevada de China, la aristocracia, que viene siendo la familia imperial. Los otros eran los funcionarios estatales, que eran los mandarines, astrólogos y censores. En las clases dominadas se encontraba el pueblo de pelo negro, que eran los campesinos, comerciantes y artesanos. Y aparte se conseguían también los esclavos y prisioneros de guerra. Organización económica de China. Al igual que las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y la del Valle del Indo, la economía china se basó en la agricultura. Los principales cultivos eran el trigo, la cebada y el arroz. Religión de China. La primera religión de China fue la naturalista, o sea, la adoración hacia lo desconocido y la fuerza que sobre el hombre pueden tener los fenómenos naturales. Pero los chinos relacionaban la conducta del individuo con los fenómenos del universo. Entre ellas podemos conseguir el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Adelantos culturales de China. Los chinos destacaron en varios campos, por ejemplo, la porcelana y la seda. Aportes a occidentes como la tinta, el papel y la brújula. En cuanto a la arquitectura, esta se puede reconocer a través de la Gran Muralla China, construida en varias etapas, iniciadas alrededor del 259 a.C. en adelante. Para concluir con el Imperio Chino, podemos destacar
que a lo largo de la historia de China se pueden encontrar unas constantes que sin duda explican alguna de las características de esta civilización. Así, casi desde sus orígenes, el poder político intentó mantener bajo su control el extenso territorio que siempre debió ser China. Este deseo de unidad se reforzó con la constante lucha mantenida con las tribus mongoles del norte, de las que los emperadores chinos quisieron aislarse mediante la construcción de la Gran Muralla, que por otro lado puso en evidencia un completo desinterés por la expansión territorial. El país vivió su historia mirando siempre hacia su interior. La antigua Mesopotamia. Mesopotamia es la región que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta es, al igual que Egipto, una llanura aluvial y estuvo ocupada en la antigüedad por sumerios, acadios, asirios, babilonios, entre otros, los cuales fundaron importantes ciudades y desarrollaron la escritura hace más de 5000 años. Mesopotamia significa tierra entre ríos y se encuentra en el actual Irak. Mesopotamia dividida en dos partes. Se encuentra dividida entre Alta Mesopotamia o Asiria, que es al norte, país montañoso en el que se destacaron las ciudades de Asur y Nínive. Estuvo habitada por los asirios, pueblo esencialmente guerrero. Y la Baja Mesopotamia o Caldea, que quedaba al sur, habitada por los sumerios y los acadios, gente mucho más pacífica y laboriosa que construyeron grandes ciudades como Ur y Babilonia. Periodos históricos de Mesopotamia. En los periodos históricos de Mesopotamia podemos encontrar los sumerios acadios, que fueron de 4000 a.C. al 2000 a.C. De segundo lugar, podemos encontrar el primer imperio babilónico, que fue de 1894 a.C. y de 1535 a.C. De tercer lugar, podemos encontrar el predominio de los asirios, que fue de 1360 a.C. al 612 a.C. Y por último, el segundo imperio babilónico, que sería del 612 a.C. al 593 a.C. Sumerio acadio, del 4000 al 2000 a.C. En este se desarrolló la primera civilización histórica. También ellos inventaron el calendario, la rueda y la escritura. Con respecto a la escritura, fue una escritura cuneiforme, y esta fue inventada en Sumer, en la ciudad de Uruk, hacia el 3500 a.C. o poco después. Hacia el 2400 a.C., los acadios, en especial el rey Sargón, tenía una población de lengua semita, y estos invadieron la llanura y dominaron a los sumerios, pero asimilaron su rica cultura. Primer imperio babilónico.
que fue de 1894 a 1535 a.C. Este fue creado por otro pueblo semita, que eran los amoritas, bajo su rey Hammurabi en 1792 a 1750 a.C. La ciudad de Babilonia se convirtió en centro de un imperio. Predominio asirio de 1360 al 612 a.C. Eran belicosos habitantes del norte del Tigris, que se impusieron en Mesopotamia y más tarde en todo el cercano oriente. Entre sus monarcas guerreros sobresalieron el rey Sargón II y Asurbanipal, este último emperador de Egipto. Su vasto imperio incluía Siria, Palestina, parte de Anatolia y Egipto. Segundo Imperio Babilónico, 612 al 593 a.C. Babilonia volvió a ser el gran centro financiero y artístico del cercano oriente. Entre sus reyes se destacaron Nabopolassar y Nabucodonosor II. En este periodo se construyeron los famosos jardines colgantes de Babilonia en el palacio del rey Nabucodonosor II. Las aportaciones de Mesopotamia a la humanidad fueron que inventaron la bóveda, el arco y las rampas. También fue la escritura cuneiforme, que fue la primera escritura, el horóscopo y los signos del zodiaco. Estos a su vez también dividieron la semana en 7 días. Tuvieron conocimientos matemáticos como la multiplicación y la división, y crearon el sistema sexagesimal, que es de circunferencia de 360 grados, la hora de 60 minutos y el minuto de 60 segundos. El antiguo Egipto. La civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, a partir de grupos sedentarios del Neolítico, que habían iniciado prácticas agrícolas en esa región, gracias a las crecidas anuales del río. El desborde cíclico dejaba un limo fértil en aquellas tierras y unas condiciones ideales para el cultivo. Sin embargo, el aumento del caudal del Nilo tenía también consecuencias poco favorables para la vida sedentaria, aunque fueron superándose a través del sistema de canalización de las aguas. Con esta estrategia, las poblaciones de las riberas del río lograron aprovechar mejor los efectos beneficiosos y vencer las limitaciones que presentaban los desiertos de Arabia, Nubia y Libia, que rodean este fértil valle. El Antiguo Egipto y su contexto. El Antiguo Egipto fue una civilización que nació a orillas del río Nilo. Está comprendido entre el 4000 y 1000 años antes de Cristo, alcanzando 3 etapas del esplendor faraónico llamadas el Imperio Antiguo desde el 2700 al 2225 a.C., el Imperio Medio hasta el 1800 a.C. y el Imperio Nuevo hasta el 1070 a.C. ¿Dónde empezó el Antiguo Egipto? Pues
Este se extiende desde las primeras cataratas del río Nilo al mar Mediterráneo, con una gran influencia en todo Oriente y parte de África. En el Imperio Antiguo es la época de las grandes pirámides. En el Imperio Medio es un periodo de gran expansión y prosperidad económica. Y durante el Imperio Nuevo hay una gran expansión llegando a Asia hasta el río Éufrates. Antiguo Egipto, construcción. Con respecto a las viviendas, las construcciones eran en mayoría en adobe, material creado con paja y barro, debido a la ausencia de las piedras y maderas en la zona. Solo en los grandes templos y en las construcciones funerarias utilizaban sacadas de las canteras u otras zonas cercanas a las fronteras. Al ser el adobe un producto perecedero, cuando se desmoronaba una parte de la construcción, se levantaba sobre esa base el nuevo edificio. Incluso ese adobe era utilizado por los agricultores como abono. En sus construcciones también ellos tenían villas o poblados. Los egipcios ubicaban la mayoría de sus ciudades y pueblos en las cercanías del río Nilo, a una distancia considerable sobre montículos. Estos utilizaban la piedra para levantar los edificios más significativos, como los templos y las tumbas, donde se perpetúa la memoria de los difuntos. Otras construcciones serían las construcciones civiles. Por ejemplo, las construcciones civiles más importantes fueron los diques y presas, los estanques y canales de riego, por un lado; por otro, los templos, los espeos y las pirámides. Con respecto a las construcciones militares, en esta época no había construcciones militares. Vivían más del campo, de la ganadería, del comercio, etc. Sociedades jerarquizadas en el Antiguo Egipto. Diferentes grupos sociales organizados según su función que debían ejercer dentro de la sociedad. Estos mantenían una estructura social cerrada sin movilidad social, amparadas en la herencia y la tradición. Se puede observar que primero eran los faraones, después los sacerdotes, luego los guerreros. Después de los guerreros se conseguían a los escribas y funcionarios. Luego venían los campesinos, artesanos y comerciantes, y por último los esclavos. Dioses en el Antiguo Egipto. En Egipto predominó la religión politeísta, en la que coexistían dioses locales y nacionales. Sin embargo, durante el reinado de Amenofis IV, es decir, Akenatón, el politeísmo fue abolido y se implantó una religión monoteísta centrada en la adoración del sol, Atón. Pero su tentativa terminó tras la muerte de Akenatón, restableciéndose el culto a los antiguos dioses. El culto oficial tenía como figura central el sol, denominado Ra, Horus o Amón. A él se le adjudicaba como característica principal la de ser un dios del cual provenían la naturaleza y la humanidad. Los egipcios adoraron las fuerzas de la naturaleza. Todas sus divinidades reunían características humanas y animales,
como la zoantropomorfismo, el ciclo anual de inundaciones y fertilización de la tierra que produce el Nilo, fue un elemento central de las creencias de este pueblo, las cuales se veían reflejadas en el mito de Osiris, el cual relata cómo Osiris, dios de la fertilidad y de los muertos, es despedazado por su hermano Set, símbolo del desierto, y nuevamente reconstruido por su esposa Isis, diosa lunar y protectora de los niños, regresando a la vida con la misión de juzgar a los muertos. Espero que el tema de civilizaciones antiguas, parte 1, haya sido de su agrado y entendimiento. Gracias por su atención, muchachos. Se despide de ustedes la profesora Ana Rojas Guzmán.